Bienvenidos a otra entrega de Algo Habrán Jugado. Hoy les traigo el especial de 1000 suscriptores. Sí, llegamos a los 1000 suscriptores. Les doy muchas gracias a todos por estar ahí, por estar bancando el canal. Recuerden que suscribirse, darle like y ya saben, comentar y todas esas cosas es lo que hace que el canal vaya para arriba. Y justamente ese es el único sustento que tiene el canal. Así que no les cuesta nada, es gratis. Vayan, suscríbanse y comenten, aprovechen los comentarios para hacer cualquier pregunta que tengan, aunque no sea sobre el video, que tenga que ver con otra cosa, pregunten, porque todo esto mueve el algoritmo y bueno, esto nos hace crecer, no hay otra. Así que gracias por estar ahí, a los 1000 que están suscriptos, bueno, los 1100 y algo son ahora, gracias a todos ustedes, y bueno, arrancamos con el video. Este video no va a ser el Ale Evangeli. Lamento, pero bueno, lo voy a hacer junto con el Tablut porque son las mismas reglas, así que vendrá en el próximo video o el siguiente. Así que al Evangeli no. Entonces, ¿qué es lo que vamos a reseñar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de una investigación propia que hice con una reconstrucción de 2 juegos romanos, basándome en los versos que Ovidio escribe en el tercer libro de su obra Ars Amatoria. El artículo lo escribí y lo publiqué en la revista, de manera que ahí, si quieren, pueden ir y leer todos los detalles de cómo interpreto cada palabra y demás. Voy a tratar de ser lo más simple, llano posible. Puede que en algún punto me vaya un poquito por las ramas, pero considero que quizás en esos puntos es importante. Pero bueno, si quieren toda la explicación completa a fondo, la pueden encontrar en la revista de Lo que nunca te enseñaron en la escuela. Vayan abajo en la descripción, la van a encontrar, van a estar todos los enlaces ahí, así que la revista, tanto esa como la de Algo Habrán Jugado, también todas las van a encontrar ahí. Las fuentes en inglés también las van a encontrar ahí, todos los links están en la descripción, así que aprovechen y dense una vuelta por la descripción para sacar todos los enlaces. Y también junto con este artículo van a encontrar en esa revista la traducción al castellano de la traducción al inglés que hace Roy Gibson del Ars Amatoria. Todo completo no, solamente la parte que a nosotros no nos importa, que es la que habla de juegos de mesa. Entonces, vamos a arrancar por el inicio. Pluvio Ovidio Nasón fue un poeta romano que vivió durante el reinado de Augusto entre el 43 a.C. y el 17 después de Cristo. O sea, estamos hablando de siglo I. -1 más 1. Llámenlo así. En sus obras más conocidas tenemos el Ars Amatoria o el arte de amar. Tenemos el Metamorphoseon o Metamorphoseon o como sea que se pronuncie. O sea, metamorfosis en castellano. Y también tenemos Heroidas y Tristia. Y algunos más, pero bueno, no voy a andar contando toda la historia de Ovidio porque eso da para un video aparte. Y hay chismerío de barrio para contar ahí, pero no saben. Hay chismerío para tirar para arriba. Así que vamos directamente a lo importante. Ars Amatoria es un poema de 3 libros escrito en verso dístico elegíaco. El dístico elegíaco es una forma de verso que usaban los romanos que no tiene rima como nosotros la conocemos, sino que es más bien un sistema rítmico. Tiene una estructura de sílabas cortas y sílabas largas que se tiene que respetar a rajatabla, y esto va a hacer que a veces incluso estén cambiando las palabras de lugar, cosa que si hacemos la traducción directa al castellano nos va a aparecer un sustantivo en un lugar, el adjetivo en el lugar contrario, bueno, se hace un lío, así que no voy a dar demasiada vuelta con esto, simplemente hay que entender de que esto es un sistema un poco restrictivo para poder hacer poesía. Acá lo difícil es que hay que mantener la cantidad de sílabas por verso y tienen que estar estructurados las sílabas de cierta manera. La cuestión es que los 2 primeros libros están dirigidos a los hombres y les enseña el arte de seducir a las mujeres y también de mantener una relación. Y el tercero está ya dirigido a las mujeres para exactamente lo mismo. Enseña técnicas de seducción y de cómo mantener el interés de los hombres. Y ustedes dirán, 2 libros para seducir mujeres y 1 solo para seducir hombres. No hace falta explicar de que los hombres somos más simples en estas cosas, ¿no? Si hay comida, ya está. El cuarto libro que se desprende del Ars Amatoria se llama Remedios para el Amor y
es un libro que te enseña a hacer que tu pareja te deje. Porque Ovidio era así, decía y desdecía. La cuestión es que esto, bueno, le trajo problemas porque este libro parecía que hacía apología al adulterio y el adulterio se había prohibido y la cuestión es que terminó exiliado y ahí escribe otro libro que se llama Tristia o Tristes, que es básicamente una defensa de todo este trabajo, tanto en Ars Amatoria volumen 3 como en Tristia volumen 2, habla de los juegos de mesa. En Ars Amatoria le recomiendo a las chicas de que aprendan a jugar juegos de mesa porque jugando se encuentra el amor, que es como que yo te diga hoy en día, chicas, fíjense, aprendan a jugar videojuegos porque es una forma de generar conversación y quién sabe, uno puede encontrar el amor. La historia de Ovidio da para largo, así que me quedo solamente con eso como para que tengan un pequeño contexto. Aquí les dejo en pantalla el texto original en latín del fragmento que habla sobre los juegos de mesa. Este es el fragmento que pertenece a Ars Amatoria volumen 3. No lo voy a leer porque, bueno, ya saben que... Librum incendere and expect... Sandra, don't speak Latin in front of the books. Pongan pausa, léanlo, no quiero hacer sangrar sus oídos. A ver, la lengua ya está muerta, dejémosla tranquila y ya está. Pero vamos a revisar algunos fragmentos que nos estarían hablando de dos juegos de alineación que para mí no estaban bien interpretados. Así que arrancamos. Si vamos a la tradición, nos encontramos con unos 5 juegos. Primero habla de juegos de dados, de tabas o astrágalos, llámenlo como quieran, y de tesserae, o sea, dado cúbico. Puede ser que esté hablando de juegos que sean puramente de dados, no lo sabemos. Luego hablaría de un juego de captura por custodia, muy probablemente el Latrunculi o Ludus Latrunculorum. Seguiría con un juego de habilidad con bolitas o canicas, llámenlo como quieran, al estilo de lo que serían los palillos chinos. Y a este le seguiría un juego de 12 líneas que se interpretaba como el Duodecine Scripta y terminaba con una forma de molino de 3 muy básica, y de acá sale el término Terni Lapili. En realidad acá utiliza Ternos Lapilos, pero en Tristia cambia un poquito la palabra y le llama Terni Lapili. O sea que el molino de 3 romano sale justamente de los versos de Ovidio. En el segundo volumen de Tristia retoma los juegos para poder hacer una defensa sobre justamente este texto y nos simplifica y nos lleva solamente a 3 ejemplos: el juego de dados, el juego de captura por custodia y el juego tipo molino de 3. La cuestión es que había algunas partes que a mí me hacían un poco de ruido. Cuando hice los videos del molino de 3 y hablé sobre el Terni Lapili, y también cuando hice el video del Duodecine Scripta, que yo ya ahí ya aclaraba que la interpretación que se hace del verso de Ovidio no estuviera bien hecha o fuese demasiado simplista, y en realidad Ovidio estaba tratando de decir otra cosa. Pero bueno, ahora me puse las pilas, me puse a buscar traducciones, me puse a darle la vuelta, a agarrar el diccionario en latín y quemarme las pestañas para tratar de poder hacer una traducción literal y ver qué interpretaciones le podemos dar en base a todo lo que hemos aprendido sobre juegos de mesa. Porque creo que este es un problemita que a veces hay. Un traductor, si tiene que traducir sobre un tema, tiene que conocer el tema, especialmente cuando hablamos de algo que se escribió hace 2000 años atrás. Entonces, si el traductor que está traduciendo este libro no conoce sobre juegos de mesa, específicamente los juegos romanos o en general, va a ser difícil que pueda interpretar cuando Ovidio se pone un poco técnico y encima utiliza palabras que no dice pieza o ficha, por ejemplo. Lo que dice es Latrunculi, Calculi, Velatores, Lapili, o sea, todas palabras que son sinónimos desde la visión de los romanos de lo que sería una pieza de juego. Entonces, claro, se vuelve complicado. Vos decís, bueno, porque tiene varios tipos de piezas. Se vuelve muy complicado. Por eso es que mi idea era
ir al texto y mirarlo desde la perspectiva de alguien que se ha puesto a leer y a estudiar un poco sobre los diferentes tipos de juego de mesa y ver si no hay alguna mecánica de juego que de pronto florezca y aparezca y digas, ah, mirá, se estaba refiriendo a esto. Y creo que encontré alguna cosita por ahí. Así que arrancamos con lo que yo interpreté. A mí me parece que la primera parte está bien. Habla de los dados, habla del Tali, del Tesserae, está hablando y también de las tiradas y de aprenderte los lados de las tabas, como para que sepas qué lado te salió y cuánto vale, sin que tenga que estar marcado, simplemente viendo la forma del hueso se puede interpretar. Y también las tiradas de dados, que a veces hay tiradas que son un poco perras, justamente le llaman canes ellos, pero sería como decir una tirada perra o son los perros, o sea, la tirada que no te sirve para nada. Bueno, habla un poco de eso, de que hay que conocer la tirada, hay que saber cómo arriesgarse, cuándo no, cómo llamar al resultado, invocarlo para que salga lo que vos necesitas. Ahí está hablando de juegos de dados en general y no se puede negar. Luego habla de la Tronculi o de variantes, ¿no? De juegos de la Tronculi o de juegos de captura por custodia, llamémoslo como sea. Puede ser que Ovidio no haga mención puntualmente a un juego, sino que esté haciendo mención de familias o conjuntos de juegos que están hermanados por alguna mecánica. El hecho de usar dados o el hecho de usar la captura por custodia. Así que hasta acá, muy a grandes rasgos, podemos decir que sí, que está hablando de esto y no hay duda. Si revisamos todas las traducciones coinciden y si revisamos usando el diccionario, no hay duda de que está hablando de estos dos tipos de juegos. A partir de acá ya entramos en el pandemonium. Así que lo siguiente es el juego con bolitas. Y el juego con bolitas es una cosa muy rara. Así como está interpretado, a mí no me cierra. Sinceramente, jugar a los palillos chinos tiene sentido porque los palitos se pueden enganchar unos con otros, como pasa por ejemplo también con el Jenga. Pero ¿qué pasa cuando usas bolitas? Las bolitas vos sacás de la de arriba y ya está. Y aparte, a ver, ¿cómo haces para amontonarlas y que no se desparramen? Cada uno da una versión diferente. La cuestión es que a mí me parece que no. No está hablando de un juego con bolitas tipo juego de habilidad, sino que está hablando de un juego de alineación por goteo. O sea, goteo y alineación sin movimiento. Estaríamos hablando de algún tipo de juego de alineación tipo tatetí o tic-tac-toe o el gato, o llámenlo como ustedes, no sé cómo lo llamen en su país. El 5 en línea o Goban, el Conecta 4 o Amante del Capitán. Esos tipos de juegos donde vos pones la ficha y tenés que lograr en algún momento hacer alineación. Mi interpretación es esa y después les voy a explicar por qué. Y los últimos 4 versos, para mí, están hablando del Molino de Tres, o vamos a decir el Terrirapili, o la versión romana. Los versos que se interpretan como que estaría hablando del Duodecim Scripta, en realidad está hablando del tablero del Molino de Tres. Por lo cual los últimos 4 versos están dedicados exclusivamente al Molino de Tres o Tres Hombres de Morris, versión romana. En pantalla tienen el texto que vamos a volver a traducir. Es del libro Ars Amatoria, volumen 3. Son los versos entre el 361 y el 366. Si lo buscan en cualquier libro lo van a encontrar. Igual, si quieren el libro original, los pueden encontrar en la descripción. Ahí está la carpeta de fuentes. Y ahí están todos los libros que pude ir rescatando. Así que si los quieren encontrar, los van a encontrar. Ahora sí voy a leer, así que agárrense. Tengan cuidado porque cuando uno habla latín, capaz que empiezan a volar cosas y... puede ser, no, puede pasar cualquier cosa. Librum incendere and expect. Tengan el matafuegos a mano por las dudas. El texto original nos diría: Reticuloque pilae leves fundantur aperto, nec nisi quam toles ulla movenda pila est genus intotidem tenui ratione redactum scriptula quod menses lubricus anus habet. Parva tabella capit ternos trinque lapilos inquabicisse est continuasse suos.
Sí, creo que Ovidio se está revolcando en su tumba, pero bueno, ¿qué va a hacer? A esto se llama matar una lengua muerta. Perdón, Ovidio, perdón. La traducción que voy a tomar como ejemplo, porque yo agarré un montón de traducciones. Lo van a encontrar en el artículo original que está en bla. En el artículo pongo todas las traducciones que encontré. Algunas están en inglés, otras están en castellano. La cuestión es que voy a ir a las que me parece que son las mejores o las que están un poquito... que se condicen con las traducciones más modernas al menos. Tengo dos traducciones en inglés que son las que voy a utilizar en realidad. Una es la de Mosley de 1929 y otra es la de Roy Gibson, que está muy bueno el libro que hizo porque está traducido y explicado, va explicando cada palabra, cada frase. La verdad que si ustedes estudian latino, les gusta mucho y quieren estudiar Ovidio, les recomiendo el libro de Gibson, obviamente que está en inglés, pero hay un fragmentito en castellano que fue traducido por mí, al menos lo que habla justamente de los juegos de mesa, así que ahí tienen un ejemplo de qué tal es el libro de Roy, la verdad que es una masa el libro, buenísimo. Así que Mosley nos dice en inglés, pero yo se los voy a leer en castellano porque si no saben inglés como que es lo mismo que nada, ¿no? Pero bueno, ojo, esto es una traducción del latín al inglés y del inglés al castellano, ¿está? La parte de inglés-castellano la hice yo. ¿Queda claro? Quien avisa no traiciona. Entonces, el texto diría, y que las bolas lisas sean echadas en la red abierta, y que ninguna bola se mueva sino la que tú saques. Hay una clase de juego confinado por método sutil en tantas líneas como meses tiene el año escurridizo, o fugaz, llámenlo como quieran. Un pequeño tablero tiene 3 fichas a cada lado, sobre las que unir tus piezas es conquistar. La otra traducción, que es la de Roy K. Gibson, es del 2013, es una traducción mucho más moderna y traducido del inglés al español estaría diciendo que las bolas lisas también se viertan desde la bolsa de red abierta y no se debe mover ninguna bola más que la que se va a levantar. Hay otro tipo de tablero de juego dividido por una fina proporción en tantas pequeñas marcas como meses tiene el año deslizante. Un tablero pequeño recibe 3 guijarros en cada lado, en el que poner los propios en línea recta es obtener la victoria. Ustedes dirán, más o menos lo mismo. Algunas traducciones en castellano ya por ahí muy viejas se iban para cualquier lado, hablaban del ajedrez o metían juego de damas o juego con raqueta, no, algunos iban para cualquier lado, pero las que son un poco más modernas, más o menos todas coinciden. El problema es que al revisar algunas palabras me di cuenta de que podía haber otras acepciones a utilizar y entonces todo el sentido de la frase podía cambiar. Y lo que a mí me quedó, traducción de Saugar del 2023, sería: y en red abierta o extendida, bolitas o canicas se vierten y no deben ser movidas, sino que las removerás en la medida en que algún pilar exista. Hay un tipo de juego con modo confinado a tantos delgados trazos cuantos meses el escurridizo año tiene. Un pequeño tablerito toma 3 piedritas a cada lado, en donde vencer es alinear las tuyas. Habiendo expuesto las traducciones principales y mi traducción, arrancamos con el análisis un poco por encima, pero bueno, vamos a mostrarles los puntos y vamos a hacer algunas comparaciones como para que se entienda por qué yo creo que hay un problemita con la traducción y que es justamente una cuestión de interpretación más que el hecho de que esté mal traducido. No, está bien traducido, el problema es que hay palabras que tienen por ahí 2 acepciones y utilizando la otra acepción uno entendería metafóricamente que se está refiriendo a otro tipo de juego. Así que arrancamos con el análisis de los 2 primeros versos. El pilar de leves, que sería un juego de alineación. Y en red abierta o extendida, bolitas, canicas, se vierten y no deben ser movidas, sino que las removerás en la medida de que algún pilar exista. O de que exista algún pilar. Bueno, la cuestión es que yo ya les expliqué de que la métrica es complicada,
de que a veces hay que cambiar las palabras del lugar, queda separado el adjetivo del sustantivo con un verbo en el medio, y de pronto, si hay un verbo y después hay un adjetivo, está mal escrito porque el adjetivo no puede modificar un verbo, sería un adverbio el que estaría modificando. Acá cambian las cosas del lugar para que cierre, para que entre en la métrica, y se ve que los romanos estaban tan acostumbrados que en su cabeza enseguida reorganizaban las palabras y ya está. Sí se entiende que se está hablando de un juego de alineación. ¿Y por qué? Primero que nada, utiliza la palabra retículo, que significa red o retícula, dependiendo de qué acepción tomen, pero básicamente una red es una retícula, es una grilla cuadriculada. La red podría tener otra forma, sí, bueno, pero la red más simple se hace con una grilla cuadriculada. Aparecen las bolitas. Pilae leves se refiere a bolas que son pulidas o que son lisas, eso significa pilae leves. Y se utiliza ya en otros lugares como frase que representa canicas o bolitas. Pero hay un par de cosas interesantes. Ovidio utiliza la palabra fundantur, que significa que se vierten, lo cual nos hace pensar en un goteo. Y también utiliza la palabra pila de vuelta. Puede repetir, sí, porque no está hablando de nada trascendental, está hablando de juegos de mesa. Si hablara de metafísica o de épica, tendría que respetar la regla de no repetir las palabras dentro del mismo pareado. El sistema de escritura del dístico elegíaco se basa en 2 versos, o sea, cada estrofa son 2 versos, nada más. Entonces, entre esos 2 versos vos no podés repetir palabra. Pero bueno, como está hablando de cosas cotidianas, no hay problema, puede llegar a repetir. Pero, ojo al piojo, porque el señor podría estar cambiando la acepción de bolita a otra acepción de la palabra, que sería pilar. Entre paréntesis, columna. Y entonces acá, cuando empezamos a hablar de columnas y hablamos de un tablero cuadriculado y de bajar piezas, enseguida pensamos en un juego de alineación. Y enseguida se nos viene a la mente el tatetí, el 5 en línea o gobán, etc. Y esto es importante porque cuando uno vuelve a hacer la traducción y cambia la acepción de esta palabra y plantea, bueno, pila est significa que exista un pilar, entonces se entiende que está hablando de un juego de alineación. Y también tenemos un punto para tener en cuenta. La traducción que se hace de reticuloque pilae leves fundantur aperto es que se trata de un juego con una red y bolitas. Por eso es que no se pensaba en un juego de tablero. Pero bueno, esto podría ser completamente metafórico. ¿Por qué? Porque Ovidio, para no repetir palabras, busca sinónimos. Sinónimos que son metafóricos. Entonces, para pieza, utiliza varias palabras que denotan piedritas. Puede ser lapili, calculi. También palabras que denotan soldados o mercenarios. Entonces tenemos latrunculi, velatores, militum. Todas estas palabras son sinónimos de pieza para el romano. No es que esté hablando de diferentes tipos de piezas. Son todos sinónimos de pieza. Y puede ser que pilae leves o bolitas se esté utilizando también como un sinónimo de pieza. Entonces, esto sería una representación metafórica del tablero con la red y las piezas con las bolitas. Pero, y acá está la cosa loca, descubrí de que si uno fuera a utilizar bolitas como piezas, supongamos que estoy siendo literal y dice, no, se usan bolitas. Claro, para usar bolitas, esto es algo que hemos visto en muchos tableros y lo vemos en internet y se venden tableros de estos, que se usan bolitas. Son tableros que tienen que estar horadados, tienen que tener un agujero o una depresión en cada casilla para que la bolita quede anclada y no se pase a la casilla contigua. Pero, si uno utiliza una red, como están viendo ahora, la bolita queda encerrada en las 4 sogas que forman la casilla. Si la soga que se utiliza es lo suficientemente gruesa, por más de que el tablero se mueva o la mesa se mueva, la bolita no va a pasar a la casilla contigua. Entonces, una red podría ser una perfecta solución, simple, fácil de adquirir,
para hacer un tablero con el que se pueda jugar con bolitas. Sabemos que los chicos jugaban con bolitas, entonces puede ser que lo más fácil para los chicos fuese conseguir un pedazo de red de algún, que se usaban para todo en realidad. Por lo tanto, tenemos una interpretación literal del texto donde estaríamos utilizando una red como tablero y bolitas como piezas. Entonces, dado de que se puede utilizar un tablero de estas características y una pieza de estas características, puede que esté hablando de un juego de mesa. Y si encima vemos que repite la palabra, pero podría estar cambiando la acepción, la interpretación que tendríamos sería de que se van bajando las piezas o las bolitas sobre el tablero y que no se deben mover salvo que se forme una columna, y entonces ahí se extrae la columna. Estas dos líneas de texto prácticamente nos pueden explicar cómo se juega todo el juego. Así de grosso parece que era Ovidio. Entonces tenemos tablero cuadriculado, tenemos piezas que se van bajando, tenemos que no las podemos mover y que finalmente las extraemos cuando se forme una alineación o una columna o un pilar, llámenlo como quieran. Así que la discusión se reduce puntualmente a si Ovidio está cambiando la acepción cuando repite la palabra. Seguimos ahora con el tablero del Ternus Lapillus. Et genus in totidem tenui ratione redactum scriptula quod menses lubricus annus habet, como se diga. Hay un tipo de juego con modo confinado a tantos delgados trazos cuanto meses el escurridizo año tiene. Cuando hablamos de la interpretación tradicional, bueno, acá se plantea la idea de que está hablando del Duodecim Scripta. Y a ver, no hay que dar demasiadas vueltas. Utiliza la palabra scriptula, la mayoría lo traducen como líneas, entonces tenemos las líneas ahí y tenemos los meses del año que son 12, Duodecim Scripta, ya está, no hay que darle demasiada vuelta. ¿Qué pasa? Las traducciones varían y algunos plantean de que el juego está confinado porque las líneas forman las casillas, pero yo creo que está yendo un poquito más lejos que eso. Que el juego está confinado por las líneas porque las piezas mueven sobre las líneas y se posicionan en las intersecciones de las líneas. Son las líneas las que confinan el juego. ¿Por qué? Porque te dicen dónde podés ubicar la pieza y hacia dónde podés mover. ¿A qué intersección? Dependiendo del tablero, y sabemos que había varios tipos de tablero, se podría mover a una intersección o no, dependiendo de si hay una línea que la conecte o no. Entonces son las líneas las que confinan el juego. Creo que Mosley utiliza muy bien la palabra confinar porque te da a entender de que no se refiere a que delimiten en forma de casillas, sino que están delimitando o confinando el propio juego. Uno de los que plantea esta forma tradicional de interpretar este pareado es justamente Austin. Austin nos dice que justamente los dos primeros versos que hablan sobre los dados son como prefativos, son como para adelantarte de cómo usan los dados y punto. Y después vuelve sobre el juego que más se jugaría o que se jugaría mucho, especialmente porque se juega por apuestas, que sería el Duodecim Scripta. Pero claro, Gibson nos dice, ojo, porque es extraño que se tenga un pareado que esté anticipando el uso de los dados en general y que después automáticamente pase a hablar de un juego como el Atrunculi que no usa dados, y es un juego que todo el mundo lo jugaba y no se usaban dados, o sea que es raro. No hay una razón por la que Ovidio tenga que escribir los pareados de esta manera, que los tengan que ordenar de esta manera. Sabemos que las estrofas son de 2 versos. Estos 2 versos tienen que permanecer juntos, nada más. Podría bien ponerlos debajo de los 4 que hablan de los dados y sobre los 4 que siguen que hablan del Atrunculi. Entonces, ahí se entendería perfectamente y uno pensaría, sí, acá está hablando del Duodecim Scripta. Pero los pone luego de decirte que hay otro tipo de juego y luego pasa a hablar de un juego que tiene un tablero que se juega sobre líneas. Entonces, no tiene razones para organizar los pareados de esta manera. Por lo cual, puede que no esté hablando de un juego de dados, sino que está así hablando de juegos de estrategia.
Y si tomamos en cuenta de que el anterior era un juego de alineación y el que va a explicar luego es un juego de alineación, este pareado lo que está hablando es del tipo de tablero y del tipo de juego que va a describir después. Y una de las cosas que uno podría criticar es justamente el hecho de que se hable de un juego de dados, luego se hable de un juego de estrategia, luego se hable de un juego de habilidad, porque el juego con bolitas, si fuese un palillos chinos, como también lo sería un Jenga, es un juego de habilidad, no es un juego de mesa. Entonces, salta de un juego de mesa a un juego de habilidad, después vuelve a un juego de mesa con dados, después pasa de vuelta a un juego de mesa solamente de estrategia. Entonces puede organizarlo de otra manera y quedaría todo junto: juegos de dados, juegos de estrategia y después juegos de habilidad, y se entendería mucho mejor, sería mucho más fácil de interpretar. La cuestión es que aquí comienza con la expresión est genus, que significa hay un tipo de juego, que lo que quiere decir es que hay un tipo o familia diferente a lo que estaba antes. Y tiene sentido si pensamos que antes estaría hablando no de un juego de habilidad, sino de un juego de alineación y goteo, pasar a otro juego que sea diferente a ese. Y es diferente principalmente en la forma de tablero, porque lo que va a hablar después va a ser un juego que no se juega sobre casillas, se juega sobre líneas. Y si bien es otro juego de alineación, no presentaría goteo, o probablemente no presentaría goteo, sino que se tendría movimiento, mientras que el anterior no tiene movimiento. Entonces se está diciendo, ojo, que hay otro tipo de juego de alineación que se diferencian estas cosas. Entonces, la palabra scriptula tiene dos posibles acepciones: líneas y marcas. Mosley lo traduce como líneas, Gibson lo traduce como marcas, al igual que lo hace Austin. Y después nos explica que en realidad scripta equivalía a puntos o marcas en los dados, no a líneas, y que el marcado de los dados variaba. Algunos tenían letras en lugar de puntos, mientras que otros estaban marcados con líneas cortas de este estilo. Entonces, si pensamos en marcas, si pensamos en líneas y que confinan al juego, creo que es muy fácil de interpretar de que se está refiriendo al tablero del juego que va a hablar después, que es justamente el del Terni Lapidi o el del Molino de 3. Claro, y ahora viene la pregunta, pero ¿qué tablero de Molino de 3 podemos ubicar acá? Porque tenemos 12 líneas. Bueno, tenemos 3 tableros, pero uno geográficamente no lo podemos ubicar, que sería el Altanzaracaj. Así que ese lo vamos a dejar de lado, pero seguramente alguno me iba a decir, pero el Altanzaracaj entraría según la interpretación. No importa, pero está en Mongolia, no lo tengo ubicado en Europa, ni en ningún lugar por donde hayan pasado los juegos y que hayan dado vuelta. No, así que por ahora ese va a quedar de lado. Hay 2 tableros que sí los tenemos ubicados en la época greco-romana. Uno es el Molino de 3 inglés, que si uno lo mira va a darse cuenta de que podemos interpretar esto como que son 12 segmentos. Y si el segmento va de punto a punto, o sea, de intersección a intersección, entonces tenemos 8 segmentos para el cuadrado y 4 más para la cruz ortogonal. Entonces, 12 segmentos, 12 marcas, 12 líneas, 12, llámenlo como quieran. Son 12. Entonces el Molino de 3 inglés, el cual está recontra documentado por todos lados de Europa en la época romana, cae perfecto, ya está. Uno diría, listo, está hablando del Molino de 3 inglés y no se hable más. Pero, cuando uno ya ha encontrado la solución, siempre surge una cosita ahí que te deja acá atrás una vocecita diciendo, ¿y si no es así? ¿Y si hay algo más complejo ahí dando vueltas? ¿Por qué? Porque hay otro tablero que cumple con esta misma descripción, y por eso es que yo hablo de trazos y no de segmentos o de líneas. Hablo de trazos. ¿Por qué? Porque pienso en la forma en que se trazaban los juegos sobre la piedra, sobre los suelos o sobre la tierra. El otro tablero que cae dentro de la misma descripción sería la picaria de 9 puntos. Y ustedes dirán, pero la picaria de 9 puntos es de Nuevo México. Si Altanzaracaj no lo pone porque está en Mongolia, el otro en la otra punta, en Nuevo México, ahí Estados Unidos, sur, ahí, cultura pueblo. Pero
tenemos un tablero de Picaria en una cantera de Silsila en Egipto. Y es una cantera que se utilizó en la época egipcia, antigua, y se llegó a utilizar en la época grecorromana. O sea que, como más nuevo, bien podría ser un tablero de la época romana. ¿Podría ser posterior? Podría ser posterior. Pero eso quiere decir de que probablemente en la Edad Media ya teníamos un tablero de Picaria antes de que fuera relevado en América. Y sabemos que los diferentes molinos que se relevan en América fueron llevados por los españoles. O sea, o así fueron llevados completamente y no se alteraron, o se le agregó algo, se cambió algo, pero la idea de molino de tres viene de Europa, no es propia de América. Así que tenemos un tablero de Picaria en Silsila, en Egipto, probablemente de la época grecorromana. Y si contamos los lados de la Picaria, vamos a ver que tenemos 4 trazos, 4 líneas para hacer el cuadrado, 2 líneas para la cruz ortogonal, 2 líneas más para la cruz diagonal, ambas que cruzan por el centro, y 4 líneas más para hacer el rombo, que conecta los puntos centrales de las líneas del cuadrado. Entonces, 12 líneas en total, o 12 trazos para poder marcar el tablero. Y teniendo en cuenta de que se marcaban los tableros en la piedra o en los suelos, tiene sentido que utilizaran la palabra scripta o scriptula, porque está hablando de marcar. Claro, la cuestión es cómo interpretamos esto. ¿Son trazos para dibujar o son los segmentos de punto a punto? Bueno, no lo sabemos, pero tenemos estos dos tableros como posibles. El molino francés no entraría porque o se queda corto con una interpretación o se pasa con la otra, por lo cual lo dejamos ahí. O sea que los dos tableros que podemos trazar con esta descripción son el molino de tres inglés y la Picaria de 9 puntos. Para finalizar, vamos con lo obvio. Esto no cambia la traducción, esto queda igual, esto ya se sabe desde hace rato, pero es bueno volver sobre estos dos versos porque nos van a explicar un par de cositas del juego. Entonces, tenemos las piezas y el objetivo del Ternos Lapilos. Yo digo Ternos Lapilos y no Terni Lapili porque la expresión Terni Lapili la utiliza en Tristia y qué sé yo. A ver, como voy a dar mis reglas en base a lo que yo interpreto acá, bueno, vamos a poner otro nombre como para que quede catalogado aparte. Pero digamos, sería una posible variante del Terni Lapili. Parva tabela capit ternos un trinque lapilos inquavicice est continuase suos. Un pequeño tablerito toma 3 piedritas a cada lado en donde vencer es alinear las tuyas. La traducción la planteo así. Hay un par de cositas que hay que tener en cuenta, que pueden condicionar un poco las reglas. Todas las traducciones que encontré apuntan al molino de 3. Tenemos sí un punto interesante acá, que es que se utilizan 3 piedras o 3 piezas, pero no termina de estar muy claro si las piezas inician dentro del tablero, o sea, en una posición inicial, o si hay que ingresarlas, lo que nos da la posibilidad de un goteo. Y esto es importante porque el molino, como lo conocemos, inicia con un goteo para establecer las piezas dentro del tablero. Pero tenemos alguna versión de molino de 3, como el Tanfan y el Shishima, que no tienen goteo, inician con una posición ya prefijada. Puede ser que el juego original no llevara goteo y que el goteo fuese algo que aparece posiblemente ya con los persas o los árabes y obviamente ya estaría aplicándose en la Edad Media. Desde ya, ojo, con el juego anterior sí tenemos goteo, así que la idea de goteo ya existía, eso es seguro. La cuestión es ver si se aplicaba para este juego, para el molino de 3. De todas las traducciones que encontré, hay 4 que nos dicen que contiene 3 piezas a cada lado. Las piezas ya están en el tablero. Había 2 que decían que las piezas las recibía de cada oponente. Entonces ahí podríamos tener un goteo. O no, porque podría ser que cada uno ponga las piezas en una posición de inicio y ya está. Pero bueno, tenemos una posibilidad de goteo. Y había también 2 traducciones más que eran ambiguas en su traducción. Se podía interpretar de 2 maneras. Decía que recibe 3 piezas de cada lado. El problema es que podría ser de cada lado del tablero o de cada lado de los oponentes, de los jugadores. Entonces va para cualquier lado. Si tengo que decidir, bueno, por mayoría
3 piezas a cada lado del tablero. Ya las contiene, por lo cual vamos a ir con esa. Puede ser que no, que arranque con goteo. Puede ser, pero tenemos versiones más simplificadas sin goteo. Entonces es probable que quizás la versión más vieja de este tipo de juego se jugara sin goteo. Pero bueno, el sujeto en la oración sería el tablero, por lo cual para mí lo más correcto sería que toma a ambos lados, no de ambos lados. Pero bueno, puede ser cualquiera de los dos. Yo me voy a decantar por el hecho de que las piezas ya arrancan con una posición de inicio, como en el Tanfan, y no que se tenga que usar un goteo, porque para mí el goteo sería un sistema posterior, pero bueno, puede que también se inicie con goteo, no lo sabemos. Desde ya se gana alineando, y esto es claro y es literal. Para ganar hay que alinear las 3 piezas y ya está, se terminó el juego. Tenemos un punto interesante a destacar, que es que si las piezas arrancan alineadas en una posición de inicio y hay que alinear para ganar, no queda claro, porque ya arrancamos alineados. ¿Qué hacemos? Avanzamos una pieza, retrocedemos y ya ganamos. Ganaría siempre el que mueva primero. Bueno, el Tanfan lo soluciona muy simple y hay que tenerlo en cuenta. Como arranca de esa manera, las 3 piezas están de cada lado del tablero, hay que alinear usando cualquier línea que no sea la alineación de inicio, la alineación de donde uno arranca. Entonces uno puede utilizar cualquier línea menos la alineación que utiliza para arrancar las piezas. Otra posibilidad es la que utiliza el Shishima, que se juega sobre un tablero que en realidad es circular, y bueno, sí o sí te obliga a utilizar el centro. Entonces puede ser que la regla diga que para poder alinear hay que usar el de intersección central, pero eso te quitaría 3 líneas que serían la de inicio del oponente y las laterales, y eso confinaría un poco más el juego. Entonces creo que la regla del Tanfan se aplica como para que el juego sea un poco más variado, más complejo. Pero bueno, esto es a libre interpretación. Esas 2 reglas que existen en Molinos de 3 podrían aplicarse a la descripción que nos da Ovidio. Y hasta acá va justamente el análisis. Lo que nos queda es consultar el otro libro que se llama Tristes y ver en qué se condice. Bueno, Tristes, como ya conté antes, coincide en 3 de los 5 juegos. Y puede ser que solamente nombra 3 porque está haciendo una defensa, no busca recomendar, sino decir, bueno, ¿se acuerdan de esto? Bueno, yo lo escribí por tal motivo. O sea, hace su propia defensa sobre el libro anterior y sobre ese tema en particular. Entonces da 3 ejemplos y dice, no voy a adentrarme en más ejemplos, simplemente dejo 3 como para que se entienda. Y hay algo importante, los 4 versos que quedan fuera son los 2 del juego con bolitas y los 2 que hablan sobre el supuesto dúo de Sinescripta. Y tiene sentido, porque si no incluís el primer juego de alineación, no es necesario aclarar que el Terni Lapili utiliza diferente tipo de tablero o que es un juego de alineación diferente. Explicás así sencillo cómo se juega y ya está. Esto es un punto importante porque vendría a corroborar la idea de que mi interpretación al menos no es rebatida por el otro libro. No voy a decir que tengo razón, porque en realidad, a ver, estamos tratando de interpretar un texto de hace 2000 años sin tener la experiencia de conocer la idiosincrasia romana del momento. Por ejemplo, hoy en día se utilizaría la expresión jaque mate o jaque para poner al otro en una posición complicada, ¿no? O en una posición donde haya perdido, ya está, no tenga vuelta atrás. Entonces es un jaque mate. Pero claro, lo entendemos porque sabemos un poquito sobre el contexto del ajedrez. Pero imagínense si yo les dijera Rauchi o Twitchy. Si nunca juegan al tablut, no saben lo que significa. Y esto es importante, porque puede que haya expresiones en los textos antiguos que sean expresiones puras y únicas del juego, pero si no conoces el juego, no lo vas a poder interpretar. Y esto es un punto importante. La cuestión es que si nos valemos del registro arqueológico, los 3 juegos más comunes que aparecen es el de carrera y captura, como llamamos dúo de Sinescripta, el de captura por custodia, que es el Latrunculi, y los molinos de 3 que aparecen rayados por todos lados.
O sea que tiene sentido de que simplemente Ovidio vaya por los 3 más comunes y se salte aquel que quizá no es tan conocido. Puede que el Pilar de Leves o el juego con bolitas fuese un juego más de niños. Sabemos que los niños jugaban con bolitas. Sabemos que usaban bolitas de cerámica pulida. Y viendo que los romanos eran grandes ceramistas porque todo se guardaba en ánforas, o sea que cerámica había por todos lados, y específicamente hornos de cerámica había por todos lados, y también usaban mucho ladrillo para construir, por lo cual horno de ladrillo también había un montón. La verdad que si tenemos que jugar con un montón de piezas no habría problema, las bolitas se podrían hacer muy fácilmente. Puede que el juego con bolitas fuese un juego jugado principalmente por niños, no era tan conocido dentro de los adultos, y él lo plantea antes porque bueno, es un tipo de juego y hay que conocerlo, pero realmente volverlo a repetir, no, va por los 3 juegos más comunes. Hecha toda la defensa de el por qué yo interpreto los juegos de esta manera, bueno, vamos directamente al reglamento, que es lo que seguramente ustedes querían ver. Y yo los entretuve hasta acá. Pero bueno, son 1000 suscriptores, había que hacer video largo, no quedaba otra. Mi reconstrucción de las reglas van a apuntar a intentar recrear los 2 juegos en la mayor complejidad posible. Por eso me voy a decantar por el tablero de la Picaria en vez del molino de 3 inglés, que va a dar una mayor complejidad, va a haber más posibilidades de juego. Vamos a tratar de llevar las reglas a la máxima expresión con lo poquito que Ovidio nos da, como para al menos decir, bueno, hasta acá podemos llegar a afirmar de que se pudo haber jugado así. De ahí podemos simplificar sin ningún problema. El juego se juega sobre un tablero cuadriculado, posiblemente utilizando una red. Esto nos queda claro. Tablero cuadriculado. No tenemos el tamaño de la cuadrícula o el número de piezas a usar. Ambos son factores que podrían cambiar según la variante que se jugara. Incluso es posible que no existiese un tamaño prefijado o estandarizado de tablero. O tampoco la cantidad de piezas. Capaz que se decidía antes de arrancar. Gracias a la arqueología tenemos un gran número de tableros con cuadrículas ortogonales pertenecientes al siglo I. O sea, podemos arrancar por ahí. Los tableros completos suelen ser cuadrados o cercanos al cuadrado, y los ejemplos más comunes son principalmente el de 8×8, pero también hay otros de 6×7, 7×7, 7×8, 9×9, 9×10, 11×12. Un buen punto para arrancar sería explorando el juego desde un tablero de 7×7, 8×8, 9×9. Yo voy a usar el de 8×8 porque tenemos el tablero de ajedrez y ya está. Vamos con ese, es más sencillo y listo. Segundo punto. Se juega con una cantidad de piezas en proporción al tamaño del tablero. Esto es lógico. O sea que necesitamos una cantidad mínima de piezas que sea al menos igual a la mitad de casillas que tenga el tablero. O sea que si estamos en un tablero de 8×8, como mínimo necesitamos 32 piezas para cada uno. La idea es que en algún punto, aunque sea una sola posibilidad, se pueda saturar el tablero. Esto es importante. ¿Por qué? Porque agrega una estrategia más, que es la de saturar el tablero y terminar el juego ahí. Yo he explorado el juego probando con 2/3 partes de piezas y la verdad no llegué a saturar el tablero. O sea que tenemos 3 opciones. O utilizamos en cantidad de piezas lo que sería la mitad de las casillas del tablero para cada uno, 32 para cada uno si es de 8×8 el tablero, o podemos utilizar 2/3 partes, que serían 43 piezas para cada uno. Eso es un número que la verdad funcionó bien, lo probé, anduvo lindo, pero si queremos saturar el tablero, creo que más fácil sería si ambos jugadores tuvieran en piezas la cantidad total de casillas, o sea, 64 piezas para cada uno. El tercer punto es que se juega con un sistema de goteo. Ya está, no le demos la vuelta, ya sabemos cómo es. Es una regla común en todos los juegos de posición y alineación. Está perfectamente explicado cuando dice que se vierten sobre la retícula o sobre la red. Ya está. Cuarto, las piezas no se pueden mover ya una vez en el tablero. Esto también queda claro. No se deben mover. Punto. 5. Las piezas se extraen cuando se forman alineaciones, posiblemente solo ortogonales. No sabemos, pero vamos a arrancar con las ortogonales que funcionan bien. Pueden ser de 3
4 o 5 fichas. Y esto es un punto interesante. Sabemos que para levantar las piezas tenemos que formar un pilar o alineación, pero no nos dice de cuánto tiene que ser el pilar o la alineación. Así que estamos un poco complicados, porque tenemos dos posibilidades: o el número es fijo, o puede que el número fuera variable. Podríamos aventurar un número, podríamos decir que estamos jugando al Goban, o a una especie de Goban donde cada vez que hacemos una alineación de 5, extraemos las 5 y bueno, y el que haga más línea de 5 ganaría. Bueno, puede ser. Si es un juego con alineaciones variables, o sea, podrían tener diferente cantidad de piezas, entonces podemos establecerlo de forma lógica, y también vale recalcar de que es la que nos va a presentar la mayor cantidad de posibilidades estratégicas y va a hacer que el juego sea más complejo y más divertido. Dado de que tenemos que remover toda alineación, porque esto lo dice, levantarás cuando exista una alineación, o sea, no la movés, pero levantás. No está diciendo que el juego termina como con el Eternal Appeal, sino que levantás las piezas cuando formás una columna. Por lo cual, si el número es variable, tenemos cantidad de piezas mínimas y máximas que se pueden alinear. Por ejemplo, si la alineación mínima es de 2, tenemos 2 piezas una al lado de la otra, no podemos hacer alineaciones más grandes que de 3 piezas. ¿Por qué? Porque para juntar 4, sí o sí tendríamos que conectar 2 en algún punto, y entonces estaríamos obligados a levantarlas. Como mínimo, el tablero por ahí más chico, usaríamos alineaciones de 2 y 3. Ahora, viendo que la alineación de los molinos es de 3 y que los tableros más comunes son de 8×8, creo que lo mejor sería utilizar alineaciones de 3, 4 y 5. ¿Por qué? No puedo utilizar de 6 porque en algún punto tendría que alinear 3. Entonces, estas alineaciones posibles son 3, 4 y 5. Si quiero en un tablero más grande, puedo irme con alineaciones más grandes: 4, 5, 6 y 7. Como verán, hay una regla que se tiene que seguir: 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7. Siempre va agregando un número más, pero la alineación que sea el doble que la primera no la puedo formar porque en algún punto tengo que alinear esa cantidad de piezas mínima. Entonces, esta es la regla básica para las alineaciones variables. Está. Pero como vamos a arrancar con un tablero de 8×8, arrancaremos con las alineaciones de 3, 4 y 5. Alineaciones más grandes van a ser muy difíciles de hacer. Ya hacer alineaciones de 5 en este tipo de juego no es fácil, pero bueno, hay todo un montón de estrategias que se pueden utilizar que en otro video les voy a explicar. Punto 6. El juego termina cuando ya no queden piezas para ingresar al tablero o cuando el tablero se encuentre saturado, sin casillas libres para ingresar piezas. Entonces tenemos esas dos posibilidades: si se quedan sin piezas, se termina el juego; si saturan el tablero, se termina el juego. Como las piezas encolumnadas se van extrayendo a medida que se van formando y no tenemos un verso como en el Eternal Appeal que nos diga que se gana alineando, lo que nos queda pensar es que, bueno, efectivamente cada vez que se forma una alineación se extrae, y bueno, cuando se terminen las piezas, lógicamente, o cuando se sature el tablero, se terminaría el juego ahí. Obviamente este juego sería muy diferente al 5 en línea o al Conecta 4 o al TTT, pero bueno, se condice con lo que Ovidio nos cuenta. Último punto: gana aquel que al final de la partida haya extraído más piezas de juego. Y esto es importante porque no es una cuestión de extraer líneas, sino la cantidad de piezas, porque las líneas de 3 te permiten extraer 3 piezas, las líneas de 5 te permiten extraer 5, pero incluso podés cruzar 2 líneas de 5 y levantar las 2 líneas juntas. ¿Por qué no? Haces una cruz de 5 líneas en vertical por 5 líneas en horizontal y ya está. O sea que podrías sacar hasta 9 piezas al mismo tiempo. ¡Ojo! Porque puede ser que te dejen extraer 5 y el otro termine sacando 6 o 7 porque combine 2 líneas. Así que ojo al piojo, ahí tienen que tener cuidado. Y esto justamente hace que el juego sea más entretenido. Da muchas más posibilidades de estrategia, da muchas más posibilidades de juego. Va a hacer que el juego lo puedan jugar una y otra vez y sea sencillo de aprender y a la vez sea bastante entretenido. Y bueno, esas son las reglas para el Pila de Leves, como yo lo llamo, que sería el juego con bolitas. Primero, se juega sobre un tablero de 12 trazos, o sea,
tablero de Picaria 9. ¿Por qué? Porque el tablero de Picaria 9 nos da más posibilidades que el de Molino de 3 inglés, así que vamos con ese. Esto ya está explicado, no voy a dar demasiadas vueltas. Sabemos que se juega con 3 piezas, así que 3 piezas para cada uno. No voy a darle demasiadas vueltas, está especificado literalmente. Punto 3. Las piezas inician ubicadas a cada lado, al igual que en el Tanfan de la India. Este punto, bueno, es donde coinciden la mayoría de las traducciones, así que por ahora vamos a arrancar sin goteo. Posición de inicio, 3 piezas a cada lado y punto. Obviamente se mueve siguiendo la línea. Si la línea no te lleva a esa intersección no podés mover. Igualmente, recuerden que en la Picaria de 9 puntos todas las intersecciones están unidas, o sea que no hay ningún problema. Cualquier intersección adyacente se puede mover, está unida. Pero si van a utilizar otro tipo de tablero para testearlo, para probarlo, recuerden que el movimiento se hace siguiendo la línea. Bueno, y el último punto sería que se gana alineando las piezas en cualquier línea, con excepción de la línea de posición de inicio. Esta es la regla del Tanfan de alineación. Pongo esta y no la de pasar por el centro porque me da mayor cantidad de alineaciones, entonces como que me permite hacer un juego un poquito más rico con más posibilidades. Pero si quieren, para complicarse menos, bueno, alinear usando la intersección central. Las dos van perfectamente. Y esas serían las reglas para el Ternos Lápilos. Creo que la palabra pila es el monstruo acá que nos complica toda la interpretación. Pero creo que Ovidio podría haber sido lo suficientemente troll como para decir, ok, me voy a dar la licencia, voy a repetir la palabra. ¿Sabes qué? Voy a ponerle diferente acepción. Porque yo me imagino, ¿no? Entre poetas romanos después se tirarían así algunas pujas y dirían, che, acá me repetiste la palabra, loco. Está bien que estés hablando de cosas cotidianas, pero a ver, no eras un poeta de alto nivel. Yo creo que se deberían bardear entre ellos tranquilamente. Entonces, me imagino a Ovidio diciendo, te voy a repetir la palabra, pero te voy a cambiar la acepción. Y entonces decía, pero no significa lo mismo. Es la misma palabra, si no significa lo mismo. Porque ¿qué son las palabras si no ideas? Y qué sé yo, capaz que podría tirar alguna cosa media filosófica y los dejaría todos con el traste mirando al norte. Entonces, creo fehacientemente de que acá Ovidio se mandó su troleada, puso la palabra dos veces con diferente acepción y nos dejó a todos sorprendidos tratando de dilucidar de qué estaba hablando. Pero bueno, un romano yo creo que el chiste lo hubiese entendido. Nosotros estamos 2000 años lejos y bueno, gracias si entendemos el castellano. En fin, ¿qué les puedo decir? Bueno, lo mismo que nos dice Ovidio, ludendo, saepe, paratur, amor. Jugando a veces se encuentra el amor. Así que, bueno, yo sé que ustedes no van a jugar a los juegos de mesa, pero seguramente jugando videojuegos, algún masivo online, capaz conozcan a alguien. Así que, miren, los consejos de Ovidio después de 2000 años siguen funcionando. Ténganlo en cuenta. En fin, nada, hasta acá lo dejo. Espero que la hayan pasado bien. Recuerden, suscríbanse al canal, porque gracias a ustedes estábamos acá y este canal va a llegar a no sé, esperemos que hasta el 1.000.000 de suscriptores. Lo dudo, pero bueno, vamos a tratar. Suscríbanse, aprieten la campanita, denle like, ya saben, todo lo que tienen que hacer. Déjense un comentario, preguntas, felicitación, qué sé yo, deseos para qué juegos quieren que reseñe. Ustedes aprovechen los comentarios, déjense un insulto, no pasa nada. Pero úsenlo porque esto el algoritmo dice, esto debe estar bueno. Mentira, pero no importa, más o menos, como para que el algoritmo levante y nos diga, bueno, te tiramos este video en 3 lugares más. Yo sé que ustedes estaban esperando el Evangeli, va a venir para la próxima, no se hagan problema, lo voy a hacer de alguna manera, aunque sea virtual, pero lo voy a hacer. Recuerden que tienen todos los enlaces, súmense al Discord, qué sé yo, bájense la revista, léanla. Si tienen alguna pregunta sobre la revista, comenten en cualquier video, no hay ningún problema. Tienen el mail también, tienen un montón de lugares de contacto. Ahí, fíjense, aprovechen todas las herramientas que hay ahí. Y les aviso que estoy preparando un
par de tiendas, una para Argentina y otra para el exterior, para remeras con, esto ya lo dije en un video antes, pero bueno, lo vuelvo a repetir, de que estoy preparando unas remeras con diferentes, primera página de patentes que tienen las firmas de los inventores de los juegos y demás. Así que próximamente va a estar saliendo eso. Y nada, ya está, punto. Nos vemos en la próxima. Gracias por estar ahí, gracias por estar ahí. Y ya saben, jueguen, pásenla bien, diviértanse, pero pórtense bien, o al menos inténtenlo por 10 minutos. Chao. Y ahora yo me pregunto, ¿qué voy a hacer para el próximo especial? Ya se me va a ocurrir algo.